Bienvenidos al episodio número 2 de Reacciones. Este episodio se titula El Génesis como fundamento. Te invitamos a que puedas estar atento, puedas seguir esta presentación del episodio de la guía de estudio y puedas compartirnos tu emoji y también, por supuesto, tu reacción. Te invitamos a que estés con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas del Norte de Chiapas. Y como bien, tú sabes que cada episodio compartimos el pasaje de memoria que debemos de tener todos en mente. Esta ocasión la cita se encuentra en Juan 1:29. Juan 1:29 y el versículo es el siguiente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te invitamos a memorizar el pasaje para este episodio y es un gusto en esta ocasión presentar a quien está conmigo, el pastor Roberto Carlos. ¿Cómo te encuentras hoy, pastor? Un gusto estar aquí. ¿Qué tal, mi estimado pastor Carlitos? Contento, como siempre, de compartir contigo y con nuestro amable público, nuestra audiencia de reacciones. Tenemos una pregunta clave en este episodio y es la siguiente. ¿Cómo debemos responder ante las nuevas interpretaciones de las profecías? Tú que nos ves ahí en casita, ¿qué estás imaginando? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Te invitamos para que la prepares con tiempo, ya que llegará el momento en el que vamos a interactuar a través de nuestros emojis para que podamos reaccionar juntos a esta pregunta. Y ahora, como lo hicimos en el episodio anterior, vamos a tener a una invitada especial del Colegio Lázaro Cárdenas. Ella es Naomi Lisset y ella nos va a compartir su opinión al respecto de esta pregunta. Gracias, pastor, por este espacio. He analizado muy bien la pregunta y he llegado a dos conclusiones. Como primer punto, fundamentarse en la Escritura. Muchas veces escuchamos enseñanzas nuevas que nos hacen creer que están bien, pero si analizamos, es algo que no tiene una relación en la Biblia. Ante esta situación, es mejor desechar tales interpretaciones y guiarse de la palabra de Dios. Y como segundo punto, no dejarse llevar por interpretaciones que están de moda. Muchas veces nos dejamos deslumbrar por ideas que son nuevas o novedosas. Debemos de tener cuidado y no dejarnos llevar ante esto, porque solo cumple estándares de nuestra sociedad. Ante esto es orar y pedir la palabra y oración de Dios. Interesante el punto de vista de Naomi, pastor Carlitos, que tiene que ver con afianzarnos en los principios de la palabra de Dios y no dejarnos llevar por las corrientes que cambian con el paso del tiempo. Y bueno, precisamente de eso vamos a estar hablando y tenemos una estructura sugerente para nuestros líderes de grupos pequeños. Pastor Carlitos. Es correcto, vamos a compartirles la estructura que está pensada para este episodio, pastor Roberto, y es la siguiente. En el primer punto hablamos de las raíces y principios proféticos. En nuestra segunda sección estaremos abordando el tópico de el Cordero en la profecía. Y en la última y tercera sección de esta estructura hablaremos del discernimiento, pastor Roberto. Así que no se despegue, continuamos, estamos aquí en Reacciones. Comenzamos con esta primera parte de la estructura de la guía de estudio, donde hablaremos de las raíces y principios proféticos. Y hay algo muy importante, pastor Roberto, que vamos a mencionar, y es que las raíces de la profecía están en el Antiguo Testamento. Esto nos lleva a hablar justamente, valga la redundancia, como se titula el episodio de esta ocasión, Génesis como fundamento, hablando del principio. ¿Por qué hablamos de que las raíces se encuentran en el Antiguo Testamento? Porque en el caso de Apocalipsis, por ejemplo, Juan usa una expresión literal como que su público ya conoce la expresión del Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos familiares por su audiencia. Así que casi todos los conceptos que de alguna manera se mencionan en Apocalipsis, pastor Roberto, aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia refiriéndonos a Génesis. Y como leíamos también allí en la guía,
pues la mayor cantidad de estos símbolos encuentran su representación ahora en las profecías. Entonces, para entenderlos, hay que tener el contexto primario, la estructura, la base que sería entonces el Antiguo Testamento. Eso nos da pie también para ver lo que vimos el domingo, y está aquí caracterizado por la idea: la verdad es progresiva, pero sus principios son eternos. Amén. Y allí vimos el principio de la primera mención, que tiene que ver con que, por ejemplo, en la Biblia de pronto aparece un concepto y la primera vez es clave, porque ese contexto nos va a dar un poco el significado de las posteriores menciones que tenga en la palabra de Dios. Estamos viendo, por ejemplo, símbolos como un cordero, una serpiente, un sacrificio, historias como la de Isaac, que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero a esto se refiere con que la verdad es progresiva, se va construyendo sobre un bloque y el otro, teniendo una estructura fija. Muchas personas hoy en día, Pastor Carlitos, se dejan llevar por las tendencias, las influencias novedosas, y entonces se puede llegar a dudar del significado de las profecías, decir, bueno, esto significó un tiempo esto, pero ahora en la modernidad puede significar esto otro. Y eso no es así. La palabra de Dios siempre mantiene los principios eternos, firmes, inamovibles. Se construye sobre eso la verdad. Exactamente. En este concepto observamos, Pastor Roberto, justamente como que si Dios tuviera un plan de estudios, ¿no? En el Génesis nos presenta toda la estructura y más adelante, libro tras libro, nos va explicando paso a paso todo lo que Él quiere para nosotros. Esto también nos lleva a una referencia bíblica donde meditamos en Isaías 40, 7 y 8, Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8, que todos los textos apuntan a una sola dirección. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios es el mismo. Jehová dice es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con esto, Pastor Roberto, podemos trasladarnos a la tercera parte de esta primera sección de la estructura, donde observamos que cada vez que nosotros podemos estar en primer lugar y elegimos cederlo a alguien, estamos reflejando el amor de Dios. Es decir, cuando la humildad comienza a permear en nosotros y le damos el primer lugar a las demás personas, esto nos lleva a una comprensión del amor de Dios más real, más palpable. ¿Por qué? De su sacrificio también. Exactamente, porque el hecho de haber heredado nosotros una naturaleza humana pecadora, entre otras cosas, de alguna manera a veces, como que mencionábamos en el episodio anterior, nuestra limitada capacidad y nuestra humanidad contaminada por pecado, ahora también como que tuviera esa expresión de ciertas limitaciones. Por eso, Pastor Roberto, al hablar de las profecías, es muy importante comprender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en las profecías justamente vemos símbolos, vemos bestias, vemos imágenes, vemos guerras, vemos luchas que de alguna manera podrían llegar a tergiversar el concepto del amor de Dios. Por eso en este principio de ver Génesis, considero que esta sección es muy importante, Pastor Roberto, cuando hablamos de la comprensión del amor de Dios. Y hay una pequeña gema, un pequeño fragmento que quiero compartir, que expresa: desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran su belleza sin mácula y un júbilo perfecto que Dios es amor. Así es, qué bella declaración. Sin duda. Y justamente tiene que ver con la presentación del sacrificio de Abraham con Isaac, que era su hijo único, su hijo amado, el hijo, mejor dicho, el hijo de la promesa, ¿verdad? Exactamente. Y desde esta perspectiva, desde este ángulo, nosotros podemos ver algo muy importante, Carlitos. La profecía es conocimiento. Conocimiento puro, conocimiento del futuro, de lo que aún no ha sucedido, pero es eso, información. Y Dios no quiere que nosotros seamos cristianos solo de información y de conocimiento, sino de práctica. De aquí que sea tan importante el hecho de que la profecía como tal nos lleva de vuelta al amor de Dios, que es la acción. Él se sacrificó por nosotros y Él espera que ese mismo amor pueda permear en nosotros hacia la humanidad, de tal manera que podamos reflejar
mejor su amor. Y vamos a invitar entonces a nuestros amigos para que sigan preparando su emoji en casa. Y va a llegar el momento en el que vamos a reaccionar a la pregunta. Les recuerdo, la pregunta clave es: ¿cómo debemos responder ante las nuevas interpretaciones de la profecía? Hoy en día, Pastor Carlitos, hay tantas ideas. Es correcto. Sensacionalismo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Por ejemplo, yo leí durante la semana personas que están escribiendo acerca de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, la guerra comercial, los aranceles, temas que están de moda, ¿no? Y han tenido una conexión, Pastor Roberto, y esto es interesante porque justamente también ayer leía una información que conectan a esto con las profecías. Y la pregunta tal vez podría ser, ¿no? Porque todos están tal vez en la misma expectativa. Sí. Está mal, sin embargo, hay cosas que bíblicamente no podemos darles una aplicación a nuestro parecer. Y eso es justamente algo que nos lleva a comprender esta parte del cierre de esta primera sección, Pastor Roberto, que pareciera irracional lo que Dios le pide a Abraham. Pareciera irracional que le pide que sacrifique a su hijo. Pero justamente en eso cierra el amor, la magnitud del amor de Dios. Que el que ame a su prójimo, dice, tenga que amarlo como a sí mismo. Y Dios nos está demostrando tanto que nos amó como a Él mismo, que estuvo dispuesto a dar la vida de Cristo Jesús por amor a nosotros. Así es, desde luego que la práctica es muy importante. Vamos ahora a la sección número 2, el Cordero en la profecía. Y justamente estamos mencionando esto, ¿no? De que no dejarnos llevar por lo que sucede un día al otro, que si estornudó un líder religioso es el cumplimiento de la profecía. Hay que ser maduros, ser prudentes, sensatos para las interpretaciones y siempre dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios y la verdad progresiva que se va revelando. Entonces, eso nos lleva a la pregunta de Isaac que le hizo a su padre. ¿Dónde está el cordero? Entonces, ¿dónde está el sacrificio? Y bueno, bíblicamente esa historia nos demuestra que Dios hace la provisión. Amén. Y que la fidelidad va a ser recompensada. Puedes sufrir, puedes pasar por la penumbra, pero Dios tiene el control. Y eso es lo importante de la profecía, que tengamos la seguridad de que el cordero que se sacrificó en el pasado también será el rey que vendrá a dar a cada uno según lo que ha hecho, ¿no? Amén. Qué interesante, Pastor Roberto. Y fíjate que me llama mucho la atención porque esta es la primera mención en Génesis donde literalmente se menciona al Cordero, con la historia de Abraham e Isaac. Pero ante la pregunta pareciera que Isaac pregunta, ¿y dónde está el Cordero? Y nos vamos y le ponemos una pausa y nos vamos con Juan y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como que si él estuviera respondiendo su pregunta. Y esto justamente nos presenta que cuando nosotros unimos todos estos hilos del Cordero de Dios, son imágenes que justamente regresamos al principio que este episodio nos quiere demostrar. El principio, el Génesis como un principio donde todo se demuestra y también tiene su desenlace en toda la narrativa de la Biblia. Y justamente aquí hablamos y afirmamos lo que tú mencionabas, el Cordero de Dios es Cristo. Y esto tiene sentido. Como decíamos, esa conexión que hay entre ambos textos, tanto Génesis como ahora en la expresión de Juan, y nos lleva a definir que ante todo la ola de diferencias, de interpretaciones, el Cordero tiene ese sacrificio expiatorio en favor de nosotros y que hasta esta época sigue teniendo una gran relevancia. Desde luego que al entender este concepto, también podemos entender mejor lo que sigue, que tiene que ver con la muerte, una intrusa injusta. Haya su derrota en Jesús, quien posee las llaves eternas, que es la segunda idea de esta sección número 2, y tiene que ver no con otra cosa, sino con que la muerte es resultado de la desobediencia a Dios, pero no era parte del plan de Dios. Muchas personas hoy dicen, la muerte es parte de la vida, hay que convivir con ella y bueno, hasta cierto punto uno entiende que pues en este contexto de pecado la muerte está aquí y la vemos todo el tiempo, pero no es el plan original de Dios. Y lo podemos ver desde el sacrificio del Cordero, porque el Cordero se sacrifica, Jesús muere por ti, por mí, la muerte eterna, para que tú y yo no tengamos que sufrir esa consecuencia. Jesús derrota a la muerte de manera definitiva y Él tiene las llaves
para darnos la vida eterna y las Amén. tiene en sus manos. Amén. Y dice, aquí tengo yo la llave. Si tú confías en mí, yo puedo abrirte la puerta de la eternidad. Amén. Y aquí encontramos también, Pastor Roberto, una lección muy importante. La paga del pecado es la muerte. Y quienes debíamos de pagar por ese pecado somos nosotros. Y esa Ujú. declaración viene justamente desde el Génesis, ¿no? Sí. Dios dijo, no coman. Si Exactamente. comen, va a El pasar día que esto, de ¿no? eso comer vas a morir. Ahora, nos enlaza a otro concepto que encontramos aquí, Pastor Roberto, y que no quisiera pasar por alto, la sustitución. La sustitución. Jesús es el sustituto, es decir, ¿a quién sustituye? A nosotros. Es decir, el lugar que a ti y a mí Debíamos estar allí nosotros. lo toma Jesús por amor a nosotros. Y esta parte es extraordinaria porque ahora cuando hablamos de la muerte, tiene una trascendencia especial. Justamente esa misma cita, Pastor Roberto, que nos dice, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es tan relevante para nosotros mencionar el punto de la muerte? Porque sin la muerte, y eso es algo que vamos a ver a continuación, no tendríamos sentido, no habría esperanza. Es decir, hay una conexión especial con este tema que no lo quiero mencionar aún porque estamos llegando a esta parte, pero sí me gustaría que vayamos preparándonos, queridos amigos, con nuestros emojis. La pregunta de este episodio, Pastor Roberto, ¿quisieras recordárnoslas? Por supuesto, dice, ¿cómo debemos responder ante las nuevas interpretaciones de las profecías? Así que ya lo saben, sigan pensando, sigan reflexionando y vamos a responder a esta pregunta clave. En unos instantes vamos a estar reaccionando con nuestros emojis. Vamos a la sección número 3. Claro que sí. La sección número 3 nos lleva a un mensaje interesante, que otra vez volvemos al principio y nos trasladamos hasta el final. Es como que el final nos regresa al inicio. Exacto. Y ahí vamos en ese viaje, ¿no? Recorriendo la Biblia. En la primera parte de esta sección número 3, Pastor Roberto, la serpiente mantiene su gobierno basado en la simulación. Pero Dios ofrece discernimiento en medio del conflicto eterno. Justamente Apocalipsis vemos desde el capítulo 12, 13 menciones ya específicas donde el dragón, la serpiente antigua. Y tú nos mencionabas algo, Pastor Roberto, que tal vez sería sano, importante mencionar respecto a esto, porque pareciera ser que estamos afirmando la existencia de dragones, un dragón, ¿no? Como tal. Son seres mitológicos incluso, ¿no? Sí, de leyendas en imperios antiguos. Pero no existen, no hay evidencia científica que corrobore que existen. De hecho, los hallazgos arqueológicos apuntan a que en su, estructura biológica, los dragones se asemejan mucho a lagartos o a serpientes. Y tiene todo el sentido lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, porque al final son imágenes, son símbolos, pero que nos dejan en claro algo que quiero mencionar, Pastor Roberto. El carácter, y la palabra de Dios no cambian. Ok. Pero, y esto a mí me sorprendió mucho porque lo encontramos en la guía de estudio, el carácter y la palabra de Dios no cambian, pero también cambian las ambiciones del diablo. Ok. También no cambian las ambiciones de él, ¿no? El amor de Dios, su carácter y su palabra no cambian, pero tampoco cambian las ambiciones del diablo. Quiere ocupar el trono, usurpar el trono de Dios. Exactamente. Pero lo que sí platicábamos un poquito antes de entrar aquí a grabación era que precisamente el diablo no cambia su ambición de ocupar el lugar de Dios, pero lo que sí cambia son sus estrategias. Sí, exactamente. Un día te dice algo, otro día cambia. Y él no tiene reparo en mentir, en engañar, en simular. Su reino se basa en la muerte, en la degradación, en la desobediencia, en la infidelidad. A él no le importa cómo. Él quiere llegar a su objetivo. En cambio, Dios no. Dios es inmutable en su carácter de amor y justicia, como ya hemos visto en temporadas anteriores, ¿no? Amén. Y desde esa perspectiva llegamos a la última idea, que tiene que ver con sin Dios, la memoria se desvanece. En Cristo la verdad permanece eterna. Amén. Tiene que ver con esta revelación de Dios, la importancia de su palabra basada en hechos históricos. La Biblia no es un recuento de leyendas o fábulas o relatos mitológicos. La Biblia está basada en sucesos reales, desde un diluvio universal, desde un animal, una burra que le habló a un profeta, hasta un mar que se abrió. Bueno, todo eso es real. Y desde luego que los principios que están allí
nos ayudan a vivir en el presente. Eso es lo más Amén. importante, que tenga aplicación para nosotros hoy. Excelente, sin duda alguna, Pastor Roberto, la aplicación que podemos tener de este concepto de ir al pasado para vivir también lo que está por suceder en el presente. Y queridos amigos, antes de concluir, queremos invitarles a que puedan compartirnos sus reacciones. ¿Y qué te parece, Pastor Roberto, si vamos compartiendo nuestros emojis y nuestra respuesta a la pregunta de este episodio? Y quisiera yo comenzar compartiendo. La pregunta es: ¿cómo debemos responder ante las nuevas interpretaciones de la profecía? Y mi experiencia personal sería muy práctica con un sticker, un emoji de la Biblia. Escrito está. Ok. ¿Cómo respondió Jesús? Con un escrito está. El problema recae en que si no leemos la Escritura, no sabremos con qué responder. Cualquier La base, idea nos va a tambalear. Sí, exactamente. Muy bien, Pastor Carlitos. Yo creo que es sumamente importante que estemos afianzados en la Biblia. Mi emoji es una roca, una piedra, una roca, porque de la misma manera que tú mencionas, ¿no? Afianzarnos en la palabra de Dios, pero yo lo veo desde el punto de vista que la palabra de Dios no cambia. Los principios, la verdad de Dios no cambia. Entonces, aunque vengan predicadores, noticias alarmantes, nosotros vamos a estar cimentados en la roca. Y ustedes, queridos amigos, ¿cuál es el emoji que están escogiendo ahí en casita? Compártanos su respuesta. Estamos llegando ya a la parte final de este programa. Esperamos sin duda que la hayan pasado bien y que hayan aprendido mucho, al igual que nosotros, Pastor Carlitos. Sin duda alguna. Cada episodio aprendemos Es así. y seguimos en ese recorrido de la verdad progresiva, ¿no? Sí, por supuesto. Y les animamos a que estén todos los lunes con nosotros a partir de las 7 p.m. en las plataformas de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas. Y también, ¿dónde, Pastor Roberto? Nos pueden encontrar en Spotify también, ahí en el modelo de podcast como Adventistas Norte de Chiapas. Les invitamos a que sigan con nosotros. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente